las nuevas formas de evangelio. ¿Qué es el evangelio hoy en día? ¿Qué es exactamente el evangelio? Desgraciadamente, a lo largo de la historia del cristianismo, esta pregunta ha recibido diferentes respuestas. Pero sabemos por la Biblia que solo hay una respuesta, y esa respuesta es la única importante. ¿Qué hubiera pasado si Noé hubiera hecho un paraguas en lugar de un arca? ¿Qué pasaría si, cuando la muerte visitó a los hebreos mientras eran esclavos en Egipto, estos hubieran considerado que lo que les ordenaba Dios era un acto cruel, y se hubieran negado a untar la sangre del cordero en la puerta? Lo anterior representa un ejemplo de la obra de salvación de Dios, nos guste el método o no. Y ya sea que usemos palabras o ideas confusas, corremos el riesgo de no transmitir adecuadamente el buen evangelio, presentado por la historia que Dios nos ha hecho llegar en su palabra. Es por eso que los autores del Nuevo Testamento continúan animándonos a no permitir que los aparentes maestros prediquen un evangelio diferente. Confundir el evangelio es cambiar las buenas noticias por malas noticias. El evangelio de las buenas noticias es el anuncio de que Dios ha obrado para salvarte, y no estoy hablando del potencial de un cambio social o moral positiva. El evangelio es la forma en que Dios salva a los pecadores del pago que el pecado trae consigo, que son la muerte, el infierno y la tumba. No es algo que debas o puedas hacer por ti, solo está en manos de Dios. El evangelio puede comunicarse de muchas maneras, pero en cada lugar donde lo encuentre dentro de la Biblia, nos dirá la misma verdad. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El Evangelio es una declaración de hechos reales en el tiempo, tal como lo muestro en el documento Libros del Nuevo Testamento, Historicidad de los Evangelios, el cual puedes descargar de forma gratuita. Los Evangelios muestran que Cristo fue crucificado y maldecido en reemplazo tuyo, que resucitó de entre los muertos, para que tú, en algún punto de nuestra línea temporal, también te levantes de entre los muertos. Es un evento que tiene lugar fuera de ti, y es hecho por ti. Esta es una buena noticia, un anuncio importantísimo, el cual nos está comunicando que existe el perdón de los pecados, y la reconciliación con Dios. Esa es la buena noticia, eso es el Evangelio, no otra cosa. Mis creencias ligadas a la Biblia me impidieron definir el Evangelio como algo fuera de la obra de Dios, tal como piensan algunos. Es más, creo fervientemente que las acciones de Dios hacia usted son para traerle vida, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, el Evangelio trata sobre patriotismo nacional, la justicia social, cómo ser una mejor persona, cómo vivir una vida mejor, cómo ser más saludable, cómo tener más éxito, cómo ser más rico, cómo prosperar, cómo bendecir milagrosamente, cómo ser más inclusivo,
Este es el Evangelio que hoy se predica y que es presentado como un método. ¿Dónde está el Evangelio de Cristo crucificado para la remisión de los pecados? Díganme dónde está, ya que no puedo encontrarlo por ninguna parte en las prédicas. El Evangelio predicado actualmente, en el mejor de los casos se postula o se menciona vagamente, en el peor de los casos se presenta como una forma de satisfacer las necesidades percibidas en este mundo material. Esta es una forma clara, de cómo se está predicando un falso evangelio. Esta es la indulgencia de nuestra generación, el evangelio predicado por muchos líderes religiosos, más parece un acuerdo de diezmo y membresía, a cambio a usted se le da una secuencia de 7 pasos sobre cómo obtener todo lo que usted desea en esta vida. Ese no es el evangelio de Cristo.